las desigualdades. ¿Qué es una desigualdad? Si leemos la definición que tengo acá, algunos problemas en álgebra llevan a desigualdades en lugar de ecuaciones. Una desigualdad es muy semejante a una ecuación, excepto que en lugar del signo igual hay uno de los símbolos, menor que, mayor que, menor o igual que o mayor o igual que. Resolver una desigualdad que contenga una variable significa hallar todos los valores de la variable que hagan verdadera la desigualdad. A diferencia de una ecuación, una desigualdad por lo general tiene un infinito número de soluciones que forma un intervalo o una unión de intervalos en la recta real. Para resolver desigualdades utilizamos las reglas siguientes para aislar la variable de un lado del signo de igualdad. Antes de revisar las reglas que tenemos acá para desigualdades, vamos a hacer la observación que para que estas reglas funcionen, pues tenemos que tener en cuenta que A, B y C son expresiones algebraicas cualesquiera, es decir, que pueden equivaler desde un número hasta una expresión algebraica pues, compleja en función de la cantidad de elementos o la forma en que está escrita, pero puede empezar a hacerse desde un número ya que son cantidades algebraicas cualquiera. Un segundo elemento que es importante considerar es que todas las reglas están escritas para el símbolo o para el signo menor o igual que, pero son igualmente válidas las 6 para valores de menor que, mayor que o mayor o igual que. O sea que solo las estamos presentando y lo que hay que cambiar en un momento dado, si no tenemos menor o igual que, sino cualquiera de los otros 3 símbolos, pues es sustituirlo. Por último, vamos a entender este símbolo de doble implicación como en este espacio que lo que está del lado izquierdo de ese símbolo es equivalente a lo que está del lado derecho del mismo símbolo. Dichos esas tres aclaraciones básicamente, pues entonces vamos a determinar o vamos a observar de qué se tratan estas reglas para desigualdades. La regla número 1, A es menor o igual que B. Esto es equivalente a A más C menor o igual que B más C. Si vemos, básicamente, si le sumamos lo mismo a ambos lados de la desigualdad, pues la desigualdad se mantiene. O podemos decir en todo caso que es equivalente la desigualdad a la que teníamos inicialmente. La regla número 2 nos dice que si A es menor o igual que B, esto es equivalente a A menos C menor o igual que B menos C. Dicho de otra forma, si le resta lo mismo a ambos lados de la desigualdad, no solo la desigualdad es equivalente, sino que la desigualdad se mantiene. Vamos a la regla número 3. Si C es mayor que 0. Observemos este espacio de que cuando C es mayor que 0, entonces A menor o igual que B es equivalente a C por A menor o igual que C por B. Si multiplico ambos lados de la desigualdad por el mismo valor mayor que 0, la desigualdad se mantiene y es equivalente al inicial. Vamos al punto 4, o a la regla 4. Si C es menor que 0, ojo con ese espacio de menor que 0. ¿Cuándo algo es menor que 0? Pues en este caso vamos a decir que cuando tenemos dentro de la recta de los reales valores que son positivos, negativos o 0. Es decir, el 0 no es ni positivo ni negativo, lo que implica entonces que los valores positivos son mayores que 0 y los valores negativos son menores que 0. Entonces, A es menor o igual que B, y esto es equivalente a C por A mayor o igual que C por B. Observen ese detalle, entonces, si multiplico ambos lados de la desigualdad por un valor menor que 0, la desigualdad se invierte. Y entonces por eso es que va a ser equivalente la desigualdad invertida a la desigualdad que inicialmente teníamos. Ojo con esos detalles para que podamos manejarlos en este espacio particular de cómo
trabajar o cuáles son las reglas para trabajar desigualdades. Veamos la regla número 5, nos dice que si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces A menor o igual que B es equivalente a 1 sobre A mayor o igual que B. Dicho de otra forma, si le aplicamos la función recíproca a ambos lados de la desigualdad, pues la desigualdad también se invierte para que ésta sea equivalente a la desigualdad inicial. Por último, la regla número 6 nos dice que si A es menor o igual que B y C es igual a o menor que D, entonces A más C es menor o igual que B más D. ¿Qué nos están indicando acá? Pues simplemente que las desigualdades las podemos sumar. Observemos que tenemos que tener el mismo signo para sumar el lado izquierdo con el lado izquierdo y el lado derecho con el lado derecho de las dos desigualdades en este espacio particular. Ojo entonces con estas reglas, la 4 y la 5 principalmente, en donde a pesar de que no me gusta hacer ejemplos específicos, pues vamos a desarrollar alguno para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo con la regla 4 y la regla 5. Pensemos, por ejemplo, 3 es menor que 8. Evidentemente esto es cierto, que 3 es menor que 8. ¿Por qué? Porque 3 está más a la izquierda dentro de la recta de los reales que 8, que está mucho más a la derecha. Ahora, yo voy a multiplicar ambos lados de la desigualdad por un valor negativo. Imaginémonos, por ejemplo, que multiplico el lado izquierdo de la desigualdad por menos 2. Y esto es correcto si multiplico el lado derecho de la desigualdad, pues por el mismo valor que va a ser menos 2 por 8. Ojo con que en este momento no le he dado vuelta al signo de la desigualdad, a pesar de que aquí dice que tengo que invertirlo para que sean equivalentes. ¿Por qué? Porque quiero mostrar qué es lo que está pasando. Menos 2 por 3 me va a dar menos 6, que es menor a menos 2 por 8, que va a ser menos 16. Ahora, ¿será cierto que menos 6 es menor que menos 16? Por supuesto que no, ya que menos 16 está mucho más a la izquierda sobre la recta de los reales de lo que lo está 6. Por ende, 6 es más grande que menos 16. Mire, pero aquí teníamos que 3 era más pequeño que 8. Sí, pero como multiplicamos ambos lados de la desigualdad por un valor negativo, entonces tengo que observar que ese espacio va a hacer básicamente que mi desigualdad se invierta. Ahora sí puedo decir que menos 6 es mayor que menos 16. ¿Qué pasó? Cada vez que vamos a multiplicar una desigualdad por un valor negativo, entonces, o por un valor menor que 0, entonces vamos a invertir la desigualdad. ¿Para qué? Para que esta pues realmente nos indique qué es lo que está pasando en este caso particular de la regla número 4. Veamos qué pasa con la regla número 5 con el mismo ejemplo. Entonces caigamos a decir, mire, 3 es menor que 8. Si aplicamos la función recíproca, recuerden que acá esto está dividido dentro de 1 y acá esto también está dividido dentro de 1. Con lo cual diríamos que un tercio es mayor que un octavo. Esto efectivamente es cierto, ya que un tercio pues, es mucho más grande que un octavo. Pero esto se da únicamente si al aplicarle la función recíproca, al obtener el recíproco de cada uno de los lados, pues entonces invertimos también nuestra desigualdad. Si lo hubiésemos dejado como estaba, pues aquí evidentemente no sería cierto que un tercio pues es menor que un octavo, ya que un octavo es más pequeño que un tercio. Ojo con estos dos elementos entonces, con la regla número 4 y con la regla número 5, que tengo que estar muy claro con ellas, que hacen que específicamente mi desigualdad se invierta, y especialmente la regla número 4 es de aplicación bastante común a la hora de resolver pues desigualdades. Una vez dicho esto, pues veamos, por ejemplo, la primera parte
de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y la primera parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy pues son la solución de desigualdades lineales. Vamos a decir que una desigualdad es lineal si cada término es constante o un múltiplo de la variable. Para resolver una desigualdad lineal aislamos la variable en un lado del signo de desigualdad. ¿Cómo así? Bueno, ya dijimos que las desigualdades son muy parecidas a las igualdades, en especial porque básicamente pareciera que lo único que cambia es el signo, pero el cambio de signo le da un significado bastante distinto a cada una de las expresiones. Empecemos poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a decir que 2x más 5 es menor o igual que 7 para empezar. Vamos a empezar, por supuesto, desde los elementos más sencillos para ir poco a poco cambiando ese esquema a la parte más compleja. ¿Cómo vamos a utilizar las reglas que acabamos de ver para resolver esta desigualdad? Pues al igual que cuando teníamos una igualdad, pues podíamos utilizarlas y decir, por ejemplo, que si resto lo mismo a ambos lados de la desigualdad, pues la desigualdad se mantiene y obtengo una desigualdad equivalente, diciendo, por ejemplo, que a 2x más 5 le voy a quitar 5, siempre y cuando le quite 5 a ambos lados de la desigualdad, pues la desigualdad que tengo acá es equivalente a la anterior y la desigualdad se mantiene, diciendo 2x más 5 menos 5, me quedaría únicamente 2x y esto es menor o igual, 7 menos 5 pues nos daría 2. Por último, pues en este caso, como lo que nos están pidiendo es que dejemos el valor de la variable de un lado de la desigualdad y todo lo demás del otro, pues podemos establecer simplemente que si multiplico un medio por 2x y multiplico al otro lado de la desigualdad un medio por 2, pues la desigualdad que estoy obteniendo acá es equivalente a la anterior y no solo es equivalente, sino que la desigualdad se mantiene. ¿Por qué se mantiene la desigualdad? Porque estoy multiplicando por un valor mayor que 0, ya que un medio pues es un valor positivo, así que es un valor mayor que 0. Un 2 que multiplica y uno que divide se hace 1 y me queda únicamente que x es menor o igual. Un 2 que multiplica y uno que divide se hace 1 a 1, x es menor o igual que 1. Bueno, pensemos en este espacio en donde observemos que ahora no estoy diciendo que x sea igual a 1, o sea, no es un solo valor el que resuelve mi desigualdad, sino que estoy diciendo que son todos aquellos valores de x que sean menores o iguales a 1. A veces es un poquito difícil imaginarse ese tipo de respuestas cuando estamos hablando de una cantidad tan grande de valores. Para eso, pues nos auxiliamos, por ejemplo, del uso de algunas herramientas. Una de esas herramientas, pues puede ser el construir una línea recta que en general le vamos a llamar la recta de los reales. ¿Por qué se llama esa recta de los reales? Porque en principio sobre esta recta podemos graficar todos los números reales. Si nos referimos a enteros, podríamos decir aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4, 5, 6, 7 y así hasta el infinito, en donde iríamos tendiendo en este lado al infinito. O podría decir tengo menos 1, tengo menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y así hasta llegar al infinito. Es decir, sobre esta recta de los reales puedo graficar todos los enteros positivos, los enteros negativos y también puedo instituir el cero o el origen de mi recta. Por otro lado, pues si quisiera poner valores intermedios, un medio, un cuarto, un tercio, todos estos valores tienen un punto que se establece en cada uno de los lugares en donde le corresponde según la recta. Podría también caer a números irracionales como raíz de 2 o raíz de 3, ya que esta recta pues, puede hacerse infinitamente grande o infinitamente pequeño dependiendo de nuestras conveniencias. En ese espacio, entonces,
podemos acomodar o instalar cada número real en un punto de nuestra recta y por eso es que le llamamos recta de los reales. Recordemos que aquí estamos trabajando solo en función de x, eso implica que solo estamos analizando una dimensión. Y al analizar una sola dimensión, pues lo único que podemos hacer es una recta de este tipo. Tenemos acá el valor de 1, que es donde se está situando nuestra respuesta. Pero nos están diciendo que la respuesta o la razón para esto son todos los números menores que o iguales a 1. Todos los números menores o iguales a 1 pues estarían dados por todos estos números que están puestos desde menos infinito hasta llegar a 1. Hay un elemento que es importante cuando estamos trabajando con desigualdades, es definir los intervalos correctamente. ¿Y cómo definir los intervalos correctamente? Observemos que nos está diciendo este símbolo que x puede ser menor que 1 o hasta igual a 1. Cuando nos están diciendo que puede ser hasta igual a 1, pues una forma de dibujarlo acá es haciendo un círculo pequeño y rellenándolo totalmente para indicar que 1 es parte también de mi conjunto solución dentro de mi gráfica de el conjunto solución de la desigualdad. A veces es un poquito complicado alcanzar a ver o tratar de entender esos espacios de un círculo cerrado. Bueno, otra opción que nos dan y que utilizamos muy comúnmente es utilizar la notación de poner acá un corchete que está abierto en dirección hacia donde lo estamos definiendo nuestro intervalo o la solución que nos están dando. ¿Qué significa ese corchete? Ese corchete nos está indicando de que vamos a tomar en cuenta todos los valores que están a la izquierda de él hasta llegar a él, que sería 1 incluyendo ese 1. Cuando no estoy incluyendo el número, entonces voy a utilizar como símbolo o como simbología, pues un paréntesis. Por ejemplo, en este caso voy a decir que vamos desde menos infinito hasta 1, incluyendo el 1. Por eso es que pongo un corchete del lado donde está el 1. ¿Por qué no podemos incluir el infinito si estamos acercándonos a ese espacio y todos los valores que están en este intervalo de solución vienen desde menos infinito hasta el valor que estamos definiendo en este caso de 1? Porque ya dijimos que infinito es un concepto, es una definición de decir es algo muy muy grande, pero no puedo establecer qué valor exactamente es. Y como no puedo establecer exactamente qué valor es, pues entonces lo dejo abierto, ¿no? Puedo pasarme toda la vida contando hasta infinito y no alcanzar el número más grande, así que simple y sencillamente no lo puedo alcanzar, no lo puedo tocar, así que conceptualmente voy a decir que del lado izquierdo en esta desigualdad pues va a quedar abierto. Y del lado cerrado, del lado derecho va a estar cerrado, que incluye el valor de 1. Ojo con ese espacio, que este tipo de intervalos, ya sea que tengamos un paréntesis del lado izquierdo o del lado derecho, y el otro lado sea un corchete, vamos a decir que tenemos un intervalo semiabierto. Semiabierto porque está cerrado de un lado y abierto del otro. Ahora, como en cualquier otra de las expresiones que hemos analizado acá cuando estábamos trabajando igualdades, pues también tenemos que definir cuáles son los resultados o comprobar que efectivamente nuestra respuesta resuelve este valor que está acá. Pero, ¿cómo vamos a ver si es cierta mi desigualdad para estos valores? Si tengo una infinita cantidad de valores, pues porque no solo necesariamente tengo que tomar en cuenta números enteros, puedo tomar fracciones, puedo tomar números irracionales que están distribuidos dentro de este espacio, dentro de este intervalo de valores. Y todos ellos deberían de poder resolverla. Bueno, para poder verificar entonces esta desigualdad, utilizamos algunos valores de prueba. ¿Cómo valores de prueba? Imaginémonos que vamos a tomar el de valor de 1, que estamos diciendo que resuelve la desigualdad, ya que el 1 está incluido, ya que x puede ser menor o igual que 1. Si nos ponemos en ese espacio, vamos a decir que 2 por 1 son 2,
más 5 son 7 y 7 es menor o igual que 7. Por supuesto que sí, ya que 7 es igual a 7. En ese sentido, pues vemos que el valor de 1 resuelve mi desigualdad al hacer que ésta pues sea cierta. Si pensamos en otros valores que están dentro de ese intervalo, por ejemplo el 0, podemos decir que 2 por 0 es 0, más 5, pues 5 va a ser menor o igual que 7. Pues sí, entonces el 0 es una solución que hace que mi desigualdad sea verdadera. Vámonos más a la izquierda y pensemos, por ejemplo, en un valor de menos 10. Menos 10 por 2 va a ser menos 20. Menos 20 más 5 nos va a quedar menos 15. ¿Menos 15 es menor o igual que 7? Por supuesto que sí. Entonces, menos 10 también es una solución de mi desigualdad. En general, podemos probar con todos los valores que querramos en este intervalo de menos infinito a 1 y todos deberían de resolver nuestra desigualdad o hacer que esta desigualdad fuera cierta. ¿Cómo podemos ver si eso está bien o si de repente es para todos los números que se nos ocurran? Pues probemos con algún valor que está fuera del intervalo, por ejemplo 5 positivo. 5 por 2 serían 10, más 5 serían 15, y por supuesto no es cierto que 15 sea menor o igual que 7. En general, cualquier valor que encontremos o que no esté dentro del intervalo solución, pues no debería hacer que mi desigualdad fuera cierta o fuera verdadera. Resolver una desigualdad lineal, en este caso, pues no es otra cosa más que dejar la variable de un lado de la desigualdad y todo lo demás de la otra. Podemos expresar nuestra respuesta de forma gráfica, construyendo una recta de los reales indicando qué valores resuelven mi desigualdad y cuáles no. O podemos expresarla como un intervalo de valores para los cuales la desigualdad es cierta y para los cuales la desigualdad pues no lo es. Bueno, ¿cómo? No vamos a poner los valores para los cuales no lo es, pero sí vamos a definir precisamente cuáles son los valores para los que nuestra desigualdad sí es verdadera y por ende, pues todos esos valores resuelven mi desigualdad. ¿Dudas hasta acá, chicos? Por favor, ¿tenemos dudas hasta acá? Todo está muy fácil, ¿no? Bueno, continuemos entonces si no tenemos dudas hasta acá. Y veamos otro ejemplo sencillo como los que estamos trabajando en este momento. Veamos, por ejemplo, x menos 8 mayor que 5x más 3. En este espacio particular, pues la única diferencia con lo que teníamos antes es que tenemos quizás algunos términos más y que tenemos el valor de x a ambos lados de la desigualdad, pero seguimos el mismo principio, utilizamos las reglas de la desigualdad para poder dejar el valor de x de un lado de la desigualdad y todo lo demás del otro. Por ejemplo, si le sumamos 8 a ambos lados de la desigualdad, podríamos decir que x menos 8 pues más 8 va a ser mayor o igual que 5x más 3 más 8. Le sumé lo mismo a ambos lados de la desigualdad, así que esta desigualdad es equivalente a la anterior, con lo cual vamos a tener que x va a ser mayor que, x va a ser mayor que 5x pues, más 11. Ahora, veamos que queremos el valor de x de un solo lado de la desigualdad. Podemos decir que x menos 5x va a ser mayor que 5x menos 5x más 11 al aplicar la segunda regla de las desigualdades, en donde voy a tener que esta desigualdad es equivalente a la anterior, ya que le resté lo mismo a ambos lados de la desigualdad. Con lo cual voy a obtener que menos 4x sea mayor que 11 en todo caso.
Veamos en esta desigualdad particular que yo no quiero el valor de menos 4x, quiero el valor de x de un lado de la desigualdad y todo lo demás del otro lado. Por supuesto, voy a aplicar en este caso la regla 4 de las desigualdades, en donde diría que menos un cuarto de x, perdón, menos un cuarto multiplicado, no es un cuarto menos un cuarto de x, sino que es menos un cuarto multiplicado por menos 4x va a ser menor que menos un cuarto multiplicado por 11. Observemos ese detalle, que para que esta desigualdad sea equivalente a la anterior, tengo que invertir la desigualdad, ya que estoy multiplicando ambos lados de la desigualdad por un valor menor que 0. En ese sentido voy a tener que menos por menos da más, 4 dentro de 4 nos da 1, nos queda que x es menor a menos por más da menos 11 cuartos, que sería lo que nos queda del otro lado. Ojo con ese detalle, porque aquí para poder despejar el valor de x, pues acabo de multiplicar ambos lados de la desigualdad por un valor menor que 0 y en cumplimiento de la regla número 4, pues entonces invierto la desigualdad. Bueno, ¿qué pasa con estos valores? Veamos, al final de cuentas, establezcamos de manera gráfica una solución de nuestra desigualdad y digamos, por ejemplo, que vamos a construir pues una recta de los reales en donde vamos de un lado hacia el infinito negativo y del otro lado hacia el infinito positivo. Y vamos a establecer el punto, por ejemplo, donde está el origen o 0, y a indicar cuando menos el punto donde encontramos a menos 11 cuartos. Recordemos que 11 cuartos, pues para nosotros, 11 cuartos negativo para nosotros, pues debería de ser, pues si lo queremos ver como, no como una fracción, sino como números fraccionarios, sino como una fracción en decimales, pues no aproximadamente, exactamente menos 2.75 unidades. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo con este menos de acá? Estamos diciendo que x va a ser cualquier número que vaya de dónde a dónde. Desde menos infinito, porque es cualquier número más chiquito que 11 cuartos negativo, pero a diferencia del caso anterior, en donde nos deteníamos en 11 cuartos y lo tomábamos en cuenta, nos está diciendo que tiene que ser más pequeño que menos 11 cuartos. Miro, pero ¿qué tanto más pequeño? Si nos ponemos a pensar y podríamos decir, mire, yo quiero llegar hasta menos 2.75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuantos ceros yo quiera y poner al final un 1 por acá, que esto que está acá no es menos 11 cuartos, sino que es más pequeño que menos 11 cuartos. Mire, pero ¿y cómo voy a saber hasta cuántos ceros voy a poner ahí para poder determinar qué tan cerca voy a llegar al número? Pues no necesitamos precisarlo de esta forma, porque precisarlo de esta forma sería bastante complejo para nosotros. ¿Qué vamos a hacer entonces? Recuerden que en el caso anterior dijimos que podíamos dibujar un círculo cerrado, totalmente relleno sobre el valor y eso indicaba que estábamos incluyéndolo. Pues en este caso podemos dibujar un círculo abierto sobre ese valor y a la hora de tener un círculo abierto, pues entonces estamos diciendo que estamos llegando hasta menos 11 cuartos, pero no lo estamos tocando, no está incluido dentro de nuestro intervalo de solución. Mire, pero eso es bastante difícil a veces de estar jugando con círculos abiertos y cerrados y observar la diferencia entre uno y otro. Bueno, ya habíamos dicho anteriormente que una forma de decir que no alcanzo ese valor pues era utilizando no un corchete, sino utilizando un paréntesis, como lo hicimos cuando estábamos diciendo que el infinito pues no estaba incluido dentro de ese intervalo.
En ese sentido, pues entonces vamos a decir que nuestro intervalo de solución va desde menos infinito hasta menos 11 cuartos abierto de ambos lados. Este es un intervalo abierto, ¿por qué? Porque no lo puedo cerrar ni del lado izquierdo, porque no puedo alcanzar el infinito, que no sé qué valor es, ni tampoco puedo alcanzar el valor de menos 11 cuartos, porque tengo que llegar hasta ahí, pero sin tocarlo, porque 11 cuartos no está incluido dentro de mi intervalo solución. Alguien me decía en alguna ocasión, mire, pero es que por lo que yo entendí de lo que leí en el libro de texto, cada vez que tengo un signo de menor que o mayor que, mi intervalo es abierto, y cada vez que obtengo un símbolo de menor o igual que o mayor o igual que, mi intervalo es cerrado. El punto es correcto, la concepción es un poco equivocada. ¿Por qué? Porque voy a decir entonces que cada vez que tengo el signo de menor o mayor que, el valor que está ahí no me está diciendo que tengo que poner un intervalo abierto o un paréntesis, sino más bien me está diciendo que ese valor específicamente no resuelve mi desigualdad. Por eso es que no lo tomo en cuenta, porque no es igual a ese valor, sino que es menor o mayor que ese valor. Y cada vez que tengo pues el signo de menor o igual que o mayor o igual que, en ese lado pues termina generando su intervalo cerrado porque ese valor resuelve mi desigualdad. Entonces, ¿en qué me tengo que basar? Mire, me tengo que basar en que aparece menor o igual que o mayor o igual que para poner el corchete. En parte sí, pero en parte tiene que fijarse que ese valor específicamente haga cierta su desigualdad, porque si no lo hace cierto, aunque tenga el valor de menor o igual que o mayor o igual que, pues no me sirve de solución para esa desigualdad. Al igual que, por supuesto, en el caso de que tengamos un paréntesis o no, a partir de que tengamos los valores de menor que o mayor que. Ojo entonces con esos espacios. Podemos probar con estos elementos. Menos 11 cuartos ya no es parte de mi solución. Mire, pero llega hasta ahí. Sí, pero estoy diciendo con este paréntesis que no lo tomo en cuenta, que no es parte de mi solución, que llego hasta ese punto, pero no lo incluyo. Si pongo menos 11 cuartos acá en mi desigualdad, pues voy a tener que menos 11 cuartos menos 8 es mayor que 5 por menos 11 cuartos más 3. Si toman sus calculadoras y ponen menos 11 cuartos y le restan 8, pues les va a quedar que de este lado vamos a tener menos 43 cuartos. Y decimos que esto es mayor que, voy a hacer esta operación de junto por ahorrar espacio, 5 por menos 11 cuartos y le vamos a sumar 3, pues también nos dice que es menos 43 cuartos. Ojo que 11 cuartos menos 11 cuartos entonces no resuelve mi desigualdad, porque menos 43 cuartos no es mayor que menos 43 cuartos, es igual. Y entonces vamos a ver que este valor de menos 11 cuartos, pues por eso no está incluido dentro de mi intervalo de solución, porque no resuelve mi desigualdad. Se prueban con cualquier otro número que esté dentro del intervalo de solución, por ejemplo, menos 5. Menos 5 menos 8 nos va a dar, pues menos 13. Menos 5 por 5 va a ser menos 25 más 3. Nos va a quedar pues menos 22. Y por supuesto menos 13 es más grande que menos 22. Así que menos 5 sí resuelve mi desigualdad, o si es una solución que hace que mi desigualdad pues sea verdadera. Si nos ponemos a pensar, entonces podemos seguir probando con más números en ese espacio. Por ejemplo, menos 10, que todavía está más a la izquierda, y decir que menos 10 menos 8 va a ser pues, menos 18. Menos 10 por 5 son menos 50, más 3 pues nos va a dar menos 47. Y como vemos, entonces sigue siendo haciendo que sea cierta mi desigualdad, al tener que cuando sustituyo x por menos 10, me queda menos 18 mayor que menos 47, que también hace que mi desigualdad sea cierta.
Ojo con esos detalles entonces, en donde, si bien es cierto, no podemos probar todos los números porque son una infinita cantidad de números, sí puedo probar con algunos dentro del intervalo solución y si yo quiero fuera del intervalo solución para comprobar que eso sea cierto. Probemos con algún valor que está fuera del intervalo solución, por ejemplo con 0. 0 menos 8 nos daría menos 8. ¿Mayor que? 0 por 5 sería 0 más 3. ¿Menos 8 es mayor que 3? Por supuesto que no. Entonces, por eso es que vemos que 0 pues, no es parte de mi intervalo de solución. Como vemos, pues resolver desigualdades lineales es sumamente sencillo en función de aplicar las reglas que hemos visto hasta este momento. ¿Dudas hasta acá? Kevin nos está diciendo 2.8. ¿Qué es 2.8, Kevin, para usted? ¿O a qué se refería con el 2.8? No nos contesta Kevin, sino que Emer nos está diciendo, estamos ahí. ¿Las desigualdades se pueden sumar y restar? En general sí, no vamos a entrar a trabajar un espacio de álgebra de desigualdades en este caso. Si alguien quiere ahondar un poquito más en el tema del álgebra de las desigualdades, pues aparece un espacio sumamente interesante en el álgebra de Baldor sobre el álgebra de las desigualdades. En este caso vamos a tomar en cuenta únicamente las reglas que acabamos de establecer o que acabamos de leer en función de lo que nos indica nuestro libro de texto. Veamos otro ejemplo un poquitito distinto a los que estamos poniendo acá. ¿Por qué un poquitito distinto? Veamos la desigualdad 4 mayor o igual que 3x más 5 mayor que menos 1. Como vemos en esta desigualdad, pues hay una pequeña diferencia con las dos que vimos antes. ¿Sigue siendo una desigualdad lineal? Pues sí, porque todos los componentes que tienen o son constantes o son múltiplos de la variable y la variable sigue teniendo pues como exponente el 1 y en ese sentido pues entonces vamos a decir que esta es una desigualdad lineal. Pero mire, ahora aparecen dos signos de desigualdad, uno que es mayor o igual que y el otro mayor que. Bueno, vamos a llamar a este tipo de desigualdades simultáneas. ¿Por qué? Porque da lo mismo tomar el valor del que está al extremo izquierdo con el que está en el centro y operarlo, y operar por separado el que está en el centro con el del derecho y unir al final sus respuestas que deben de coincidir de alguna forma con la respuesta que vamos a dar en función de estas desigualdades que llamamos simultáneas. Pero mire, en el procedimiento que estábamos siguiendo hasta el momento nos indicaban que teníamos que dejar la variable a un lado de la desigualdad. Pues sí, ahora también tenemos que dejarla a un lado. Dejémosla en el lado común de las dos desigualdades simultáneas, que eso sería la parte del centro. Aplicamos entonces para una desigualdad simultánea las mismas reglas que acabamos de establecer hasta el momento para poder resolverla. Es decir, que si, por ejemplo, aplicando la segunda regla de las desigualdades, le resto 5 a los tres lados de la desigualdad, pues esto me quedaría como 4 menos 5 mayor o igual que 3x más 5 menos 5 menor que menos 1 menos 5. Le acabamos de restar menos 5, le acabamos de restar 5 a los tres lados de la desigualdad. Con esto nos quedaría que menos 1 es mayor o igual que 3x mayor que menos 6. Por supuesto, se aplica nuevamente el hecho de que si multiplico los tres lados de la desigualdad por lo mismo, pues la desigualdad resultante es una desigualdad equivalente, donde puedo decir que un tercio multiplicado por menos 1 mayor o igual que
un tercio multiplicado por 3x mayor que un tercio multiplicado por menos 6, pues esto debería de ser igual a menos un tercio mayor o igual que x mayor que menos 2. Observen que aquí no voy a darle vuelta a la desigualdad, solo voy a reescribir esto que estoy poniendo de este lado, porque estamos acostumbrados a poner lo más pequeño del lado izquierdo y lo más grande del lado derecho. Por supuesto, esto se lee perfectamente bien así, pero puedo decir que menos 2 es menor que x menor o igual que menos un tercio. Ojo, no le estoy dando vuelta a la desigualdad, estoy reescribiendo la desigualdad para que se lea el valor más pequeño a la izquierda y el valor más grande a la derecha. ¿Qué está pasando acá? Pues entonces esto que está aquí es equivalente a esto que está acá, solo que está escrito pues de una manera distinta. ¿Cómo llegamos entonces a concluir? ¿Cómo le damos una solución a esta desigualdad que en general ahora tiene dos signos de desigualdad y no solo uno? Empecemos construyendo, por ejemplo, nuestra recta de los reales. Establezcamos, por supuesto, los valores de tendencia, uno hacia el infinito positivo y el otro hacia el infinito negativo. Veamos que podemos establecer algunas divisiones. Y observemos que nos están diciendo que vamos a ir hasta menos 2 sin incluir el menos 2 hasta menos un tercio incluyendo el menos un tercio. ¿Qué significa eso? Que de menos 2 pues voy a llegar hasta menos 2, pero no tomo en cuenta el menos 2, así que pongo un paréntesis de ese lado. Y vamos desde menos un tercio incluyendo el menos un tercio que está puesto por acá. Por eso es que pongo un corchete de ese lado e indico que todos los valores que están entre estos elementos pues van a ser los que se van a convertir en mi intervalo de respuesta. Es decir, todos los valores que van desde menos 2 hasta menos un tercio sin incluir el menos 2, pero sí incluyendo el menos un tercio. Observemos de que esto es correcto únicamente si podemos demostrar que los valores que están dentro de este intervalo de respuesta pues resuelven mi desigualdad, es decir, hacen que esta sea cierta. Y pues podemos probar con algunos otros valores fuera de mi intervalo de respuesta para verificar que evidentemente estos son los únicos valores que hacen que mi desigualdad sea cierta. Pensemos por ejemplo en los extremos e iniciemos con menos un tercio. Si yo pongo acá 3 por menos un tercio, me va a quedar menos 1. Más 5 serían 4. ¿4 es menor o igual que 4? Sí, 4 es igual a 4. ¿4 es mayor que menos 1? Sí. Entonces, estamos viendo que menos un tercio efectivamente debe de estar dentro de mi intervalo solución porque resuelve mi desigualdad, es decir, hace que mi desigualdad sea cierta. Vamos al otro extremo a ver qué pasa, aunque de antemano sabemos que no lo va a resolver por este signo que tenemos acá que nos está diciendo que vamos a llegar hasta menos 2 sin incluirlo, pero probemos con él. Menos 2 por 3 va a ser menos 6. Menos 6 más 5 me queda menos 1. ¿4 es mayor o igual que menos 1? Sí. ¿Menos 1 es mayor que menos 1?
No. Si aquí tuviéramos mayor o igual que, entonces sí resolvería también en menos 2. Pero menos 1 no es mayor a menos 1, es igual. Por ende, pues menos 2 no resuelve mi desigualdad y por eso es que tenemos acá un paréntesis indicándonos que efectivamente no llegamos hasta el valor de menos 2, sino que estamos tomando hasta menos 2 sin incluirlo. Si por acá pusiéramos el valor de menos 1.999999 y lo introducimos acá, pues seguramente nos va a decir que es un valor que resuelve mi desigualdad. Probemos para mientras con el valor de menos 1, por ejemplo. Menos 1 por 3 va a ser menos 3 más 5 nos va a dar básicamente 2. ¿4 es mayor o igual que 2? Sí. ¿2 es mayor que menos 1? Sí. Por ende, ese valor que está acá en intermedio, que es menos 1, resuelve mi desigualdad y está dentro del intervalo de solución. Podemos seguir probando con más valores dentro de este intervalo de solución y podemos ir viendo que todos ellos pues resuelven mi desigualdad. Ahora, probemos con algún valor que está fuera de mi intervalo de solución, por ejemplo 2. 2 por 3 son 6, más 5 nos darían 11. ¿4 es menor o igual que 11? No. ¿11 es mayor que menos 1? Sí. Pero como no resuelve para el lado izquierdo, no importa que resuelva el lado derecho. 2 entonces, como vemos, no es parte de mi intervalo de solución. ¿Por qué? Porque no resuelve mi desigualdad o no hace que ésta sea cierta. Ojo entonces con esos elementos, que aquí tengo un intervalo semi abierto que va a estar dado a partir de los elementos que estoy indicando y va a estar dado desde menos 2 sin incluirse el menos 2 hasta menos un tercio incluido el menos un tercio. ¿Dudas hasta acá? No sé si está resuelta la duda de Diego, ya que nos pone una expresión un poco extraña en ese espacio. Sí, perfecto, Diego. Eso es importante que vayamos viendo ese esquema de que no nos vayan quedando dudas y después nos vayamos complicando la existencia. Veamos si hemos comprendido lo que se ha puesto acá y tratemos de resolver el siguiente ejemplo, tan sencillo como todos los demás que hemos expresado en este sentido. Menos un medio va a ser menor o igual que 4 menos 3x partido 5 menor o igual a un cuarto. Por favor, resolvamos esa desigualdad que tenemos en pantalla en este momento.
Veamos este espacio. Por supuesto, si yo multiplico por 5 los tres lados de la desigualdad, pues va a quedar que 5 por un medio, pues por un medio negativo me va a dar menos 5 medios. 5 por 4 menos 3x sobre 5, pues un 5 que multiplica y uno que divide se hace 1. Me queda 4 menos 3x y 5 por un cuarto, pues me va a dar 5 cuartos. Si le resto 4 a los tres lados de la desigualdad, pues me queda menos 5 medios menos 4. Por supuesto, 4 menos 4 se hace 0. Me queda solo menos 3x. Y 5 cuartos menos 4 es igual pues a 5 cuartos menos 4. En ese sentido, pues a la hora de hacer estas operaciones me queda menos 13 medios y menos 11 cuartos. Si multiplico los tres lados de la desigualdad, ojo con ese detalle, que estoy indicando que voy a tomar menos un tercio multiplicado por menos 13 medios, que es menor o igual a menos un tercio multiplicado por 3x negativo, menor o igual a menos un tercio multiplicado por menos 11 cuartos, tengo que observar que como estoy multiplicando por un valor negativo los tres lados de la desigualdad y aplicando la regla número 4, pues también tengo que invertir los signos de la igualdad. ¿Cuál de los dos? Los dos, porque estoy multiplicando en las dos desigualdades de forma simultánea. Como estoy multiplicando en las dos desigualdades de forma simultánea y los símbolos se invierten, pues entonces veo que menos por menos da más. 13 medios por un tercio me va a quedar como 13 sextos. Menos por menos da más. 3 que multiplica y 3 que divide se hace 1. Menos por menos da más. Un tercio por 11 cuartos me va a dar 11 doceavos. Ojo con ese detalle otra vez acá, no estoy invirtiendo nuevamente la desigualdad, solo estoy reescribiendo la desigualdad poniendo lo más chico del lado izquierdo, que esto es menos de 1, y lo más grande del lado derecho, que 13 sextos son más de 2 unidades. Con ese espacio solo estoy reescribiendo esto que está acá de esta forma y no estoy invirtiendo la desigualdad, sino solo reescribiendo la misma para poner lo más chico del lado izquierdo y lo más grande del lado derecho, donde voy a decir que 11 doceavos es menor o igual que x, menor o igual que 13 sextos. Bueno, vamos a la solución de esta desigualdad. Pues acá vamos a establecer que al igual que en los casos anteriores, pues si establecemos una recta de los reales, voy a poner mi 0 de un lado, esto va a tender al infinito negativo por la izquierda o al infinito positivo por la derecha. Y vamos a decir, mire, pues por acá tengo el valor de 11 doceavos, que es menos que 1. Y evidentemente el valor de 13 sextos, que es un poco más de 2, pues tiene que estar a la derecha de ese 11 doceavos. Mire, puedo dividir esto de uno en uno y formar una recta que tenga más valores. Pues por supuesto que sí. Solo estoy expresando los valores como mínimo que necesito para representar lo que estoy indicando. En ese sentido, recuerden que me están diciendo tengo que partir de 11 doceavos, incluyendo por supuesto ese 11 doceavos, hasta 13 sextos, incluyendo el valor de 13 sextos. Todos los valores que están acá intermedios, entonces, resuelven mi desigualdad. Y voy a escribirlo en notación de intervalos, diciendo que desde 11 doceavos hasta 13 sextos, todos estos valores, pues van a resolver mi desigualdad que acabo de expresar acá. Bajo ese espacio particular, pues entonces pueden ustedes probar
a ver si los valores que están desde 11 doceavos hasta 13 sextos efectivamente resuelven mi desigualdad y que todos los elementos, todos los valores que están fuera de este intervalo de solución, pues no son solución para la desigualdad que estamos planteando. ¿Dudas hasta acá? Vamos a llegar al punto. Raquel dice, Inge, disculpe, lo de invertir los signos de mayor y menor se hace cuando multiplicamos por valores en la desigualdad. Vuelta otra vez. Vamos a invertir los signos de desigualdad únicamente bajo dos características o dos casos particulares o aplicando dos reglas de las desigualdades. Cada vez que multiplico por ambos lados de la desigualdad por un valor menor que 0, es decir, por cualquier valor negativo. Y la segunda, cuando aplico la recíproca de la desigualdad, es decir, aplico la función recíproca a ambos lados de la desigualdad y esta se invierte. Lo más común en todo caso es obtener este valor que está acá, que voy a multiplicar por un valor negativo, es decir, por un valor menor que 0, y a la hora de multiplicar por un valor menor que 0, pues entonces tengo que invertir los signos de desigualdad. Si es menor que 0, nos dice Gerardo, todo el número negativo va a ser menor que 0. Ya Raquel nos dice que está clara en ese espacio. Y con Gerardo, pues sí, cualquier número que sea negativo va a ser un número menor que 0. Si no tienen más dudas en este espacio, pues entonces pasemos al otro elemento que vamos a empezar a trabajar. Ya vimos que las desigualdades lineales son sumamente fáciles de resolver. Solo es de aplicar las reglas que teníamos, que nos dicen 6, pero principalmente se aplican 4. Las otras 2 se dan bajo casos muy particulares, pero bajo ese espacio solo aplicamos las reglas que nos estaban dando. A eso le agregamos un par de reglas de igualdades y alguna que otra función que hemos utilizado. Y son muy pocos conceptos o definiciones que necesitamos entonces para resolver tanto igualdades como desigualdades. Veamos qué necesitamos para resolver desigualdades no lineales, pero antes de eso hay que aclarar de que vamos a utilizar solo dos metodologías para resolver desigualdades. O las desigualdades son lineales o son no lineales. Es decir, aquí no vamos a tener intermedias. Hay algunos autores que nos indican, mire, pero es que puede tener desigualdades cuadráticas o desigualdades racionales o de algún otro tipo, pero básicamente es lo mismo cuando son cuadráticas o son cúbicas, cuando son desigualdades que no son lineales. Bajo ese espacio, entonces ya establecimos el método para resolver las desigualdades lineales. Despejamos la variable de un lado de la desigualdad y todo lo demás del otro para poder establecer la solución. Cuando son desigualdades no lineales, vamos a utilizar un método específico. Empecemos diciendo que para resolver desigualdades que contengan cuadrados y otras potencias de la variable, usamos factorización junto con el principio siguiente. El signo de un producto o cociente, si un producto o un cociente tiene un número par de factores negativos, entonces su valor es positivo. Si un producto o un cociente tiene un número impar de factores negativos, entonces su valor es negativo. Vamos a leer y especificar la manera en que vamos a aplicar el algoritmo que el autor del libro que usamos de texto nos está dando para resolver desigualdades no lineales, que sigo insistiendo, vamos a tomar como desigualdades no lineales todas aquellas que no encajan como una desigualdad lineal. Y empecemos con la siguiente desigualdad para ir desarrollando este tema en particular. Vamos a decir que x al cuadrado más 5x más 6 es mayor que 0.
Como vemos, esta desigualdad no es lineal, y no es lineal porque aparece ya un factor cuadrático acá, y eso me implica que esta ya podría llamarla como una desigualdad cuadrática, o en términos del libro que usamos de base, pues entonces simple y sencillamente decimos que es una desigualdad no lineal. ¿Qué hacemos para trabajar una desigualdad no lineal y cómo utilizamos este espacio de principio que nos están dando para poder trabajar estos detalles? Pensemos en que el primer punto que nos están indicando dentro de nuestra guía para resolver desigualdades no lineales es: mueva todos los términos a un lado. Si es necesario, vuelva a escribir la desigualdad de modo que todos los términos diferentes de cero aparezcan en un lado del signo de desigualdad. Si el lado diferente de cero de la desigualdad contiene cocientes, páselos a un común denominador. Ese primer paso no lo vamos a hacer porque vamos a tener que aquí a todos los valores no cero están de un lado de la desigualdad, todos los valores cero están del otro lado de la desigualdad. Hago constar que este método funciona si y solo si todo lo no cero está de un lado de la desigualdad y del otro lado de la desigualdad solo nos queda cero. Número 2. Factorice el lado diferente de cero de la desigualdad. Es decir, factoricemos este trinomio cuadrado, que es sumamente sencillo al decir que x más 3 por x más 2 pues es mayor que 0. Como vemos, x por x va a ser x al cuadrado, 2 por x va a ser 2x, más 3x nos da 5x, más por más da más, y 3 por 2 da 6, así que hemos podido verificar nuestra factorización. Paso número 3, encuentre los intervalos. Determine los valores para los cuales cada factor es 0. Estos números dividirán la recta real en intervalos. Haga una lista de los intervalos que están determinados por estos números. Cada uno de estos factores nos va a dar lo que yo denomino valores de frontera. Acá no los denominan valores de frontera, sino que solo nos están indicando que van a ser los elementos que van a separar los intervalos. Bueno, independientemente de, vamos a decir que x más 3 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a menos 3, o x más 2 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a menos 2. Tenemos entonces los valores que van a dividir nuestro intervalo, a los cuales, como les digo, pues yo les denomino más bien valores de frontera. Paso 4. Haga una tabla o diagrama. Use valores de prueba para hacer una tabla o diagrama de los signos de cada factor en cada intervalo. En el último renglón de la tabla determine el signo de producto o cociente de estos factores. ¿Qué vamos a hacer en ese espacio? Vamos a poner en mi mezcla de tabla y de gráfica los factores que hemos estado trayendo, que son x más 3, x más 2, y la forma en que estos están operando, que es x más 3 multiplicado por x más 2. A esto le vamos a agregar pues nuestra recta de los reales, y vamos a dividir esa recta de los reales pues a través de los valores que estamos estableciendo acá, que son menos 3 y menos 2. Ubico por acá menos 3, voy a ubicar por acá menos 2, y por ende pues más a la derecha debería estar el origen. Voy a dividir mi gráfica a través de estos valores que estoy poniendo acá, que serían menos 3 y menos 2, y voy a dividir el intervalo a partir de esos valores, al decir que uno de los intervalos que vamos a tener va a estar dado desde menos infinito hasta menos 3. Este se va a dividir también desde menos 3 hasta menos 2, y la otra división va a ser desde menos 2 hacia el infinito.
Como vemos, pues estos valores que habíamos expresado acá, yo los llamo valores de frontera. ¿Por qué? Porque parten mi intervalo de la recta de los reales en porciones o intervalos más pequeños a partir de los elementos que acabamos de encontrar. Otra cosa que a mí me gusta presentar es donde cada uno de estos factores pues se hace 0. Se va a hacer 0x más 2 cuando x sea menos 2 y se va a hacer 0x más 3 pues cuando x sea igual a menos 3. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que analizar en este espacio los factores, los signos de los factores que se van teniendo. Del intervalo que va de menos infinito a menos 3 buscamos algunos valores de prueba, escogemos algunos valores de prueba y los sustituimos en el primero de nuestros factores. Por ejemplo, menos 5 está dentro de este intervalo de menos infinito a menos 3. Menos 5 más 3 me va a dar menos 2. No importa realmente el valor absoluto, sino más bien el signo, que nos está dando un signo negativo. Si pensamos, por ejemplo, en menos 10, que también está dentro de este intervalo, menos 10 más 3 va a ser menos 7. Otra vez vemos que nos sigue dando valores negativos, que es lo único que vamos a anotar en nuestra tabla. Si para la hora de sustituir valores que están en este intervalo dentro de este factor, nos da valores positivos o negativos. Cuando vamos de menos 3 a menos 2, por ejemplo, menos 2.1 es un valor que está dentro de este intervalo. Menos 2.1 más 3 me daría 0.9 positivo. Menos 2.5 también es un valor que está dentro de ese intervalo. Menos 2.5 más 3 me daría 0.5 positivo. Por ende, lo marco como valores positivos y continúo con el siguiente intervalo tomando valores de prueba para ese factor. De menos 2 al infinito, podríamos tener, por ejemplo, el valor de 0. 0 más 3 pues, me da un valor positivo. Podríamos tener un valor de 10, por ejemplo, que también está dentro de ese intervalo. 10 más 3 me da un valor de 13 y por ende, por cualquier valor que yo sustituya de este intervalo en ese factor, me va a dar valores positivos. Hacemos exactamente lo mismo con cada uno de los factores que hemos encontrado. Con x más 2, por ejemplo, nos quedaría que si estuviéramos en menos 5 más 2, pues me va a dar menos 3, que es un valor negativo, o si tuviéramos, por ejemplo, dentro de este mismo intervalo el valor de menos 10 más 2 me va a dar menos 8, que sigue siendo un valor negativo. Vamos a este mismo factor con valores que están dentro de este intervalo. Otra vez tomamos, por ejemplo, menos 2.1. Menos 2.1 más 2 me daría 0.1, que es un valor negativo. Si tomara menos 2.9, por ejemplo, menos 2.9 más 2 sería 0.9 negativo. Y por ende todos los valores que tengo de este intervalo que vengo y sustituyo por el valor de x en este factor, me van a dar valores negativos. Vamos a la última parte en donde vamos de menos 2 hacia el infinito. Por ejemplo, tomamos el valor de menos 1 más 2 va a ser pues 1 positivo. Si tomáramos el valor de 0 sería 0 más 2 es 2 positivo. O si fuera el valor de 10, por ejemplo, que también está en ese intervalo, sería 10 más 2, que sería 12. Y por ende todos los valores que tengamos en este intervalo para ese factor nos van a dar valores positivos. Ojo con este elemento en donde venimos con valores negativos, llegamos a 0 y los valores después del 0 son positivos. Aquí venimos también negativos, llegamos a 0 y después otra vez nos da valores positivos. Ese espacio es importante de que lo observemos porque nos puede servir más adelante para ayudarnos a hacer más rápidamente nuestro análisis. Esto se da solo cuando tenemos factores lineales. Si nuestros factores no son lineales, pues su comportamiento es distinto a esto que estoy presentando acá, antes y después del 0. Veamos la propiedad esta del signo de un producto o cociente. Nos dice si un producto o un cociente tiene un número par de factores negativos, entonces su valor es positivo. Y en ese sentido, pues podemos ver acá que tengo menos por menos va a ser más, porque tengo un número par de factores negativos cuyo producto o cociente pues va a ser positivo. Si un producto o un cociente tiene un número impar de factores negativos, entonces su valor es negativo. Por supuesto, más por menos me va a dar menos, porque tenemos un número impar de valores negativos que se están multiplicando o dividiendo. Por supuesto, más por más me va a dar
más, que es lo que estamos estableciendo acá. Ahora, ¿para qué sirve esta tabla para resolver nuestra desigualdad? Veamos que me están indicando que lo que está del lado izquierdo es mayor que 0. Y aquí está el punto en donde el por qué tengo que tener del otro lado de la desigualdad siempre el valor de 0. Ya que lo que está del lado izquierdo me está diciendo que tiene que ser mayor que 0, y como ya establecimos hace unos minutos, lo que es mayor que 0 va a ser positivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestra recta de los reales partidos en 3 elementos, valores negativos o menores que 0, el 0 propiamente y mayores que 0, que son los valores positivos. Entonces, esto que está acá tiene que ser valores mayores que 0. Y por ende, los factores que salen de los productos de estos dos elementos que tenemos acá deberían de ser positivos para resolver mi desigualdad. Es decir, vamos a tomar los valores positivos que nos están dando acá, porque nos está diciendo que lo que está del lado izquierdo debe de ser mayor que 0. Ojo con ese espacio. ¿Por qué? Porque el último o el quinto punto de la resolución o de la guía nos dice: resuelva. Determine la solución de la desigualdad a partir del último renglón de la tabla de signos. Asegúrese de verificar si la desigualdad queda satisfecha por algunos o todos los puntos extremos de los intervalos. Esto puede ocurrir si la desigualdad contiene menor o igual que o mayor o igual que. ¿Qué significa eso? ¿Qué estamos viendo? Mire, fíjese que queremos saber si este punto que está acá, menos 3, resuelve esta desigualdad o no. Bueno, hasta con decir menos 3 más 3 va a ser 0. Menos 3 más 2 va a ser menos 1. Menos 1 por 0 es 0, pero 0 será mayor que 0. No, 0 es igual a 0. Entonces, este valor de menos 3 no resuelve mi desigualdad, así que no lo tomo en cuenta. Básicamente digo que llego hasta menos 3, pero no incluyo el valor de menos 3. Menos 2, por ejemplo, menos 2 más 2 va a ser 0, pero menos 2 más 3 va a ser 1, pero 1 por 0 es 0. 0 será mayor que 0, pues otra vez es no, 0 es igual a 0, así que menos 2 tampoco resuelve mi desigualdad, así que también lo excluyo y tomo solo los valores desde 2 sin tomar en cuenta el 2. Y voy a describir que todos los valores que están desde menos infinito hasta menos 3 y de menos 2 hacia el infinito resuelven mi desigualdad, excepto los valores que están desde menos 3 hasta menos 2, incluyendo menos 3 e incluyendo menos 2. Dicho de otra forma, entonces mi conjunto solución estaría dado por los valores que van desde menos infinito hasta menos 3, unión menos 2 hasta el infinito positivo. Ojo que aquí todos los intervalos son abiertos. ¿Por qué? Porque ni menos 3 resuelve mi desigualdad, ni menos 2, y mucho menos los valores de infinito, tanto positivos como negativos. Por supuesto, podemos ver si estos valores que acabamos de poner acá efectivamente resuelven mi desigualdad. Basta con sustituir algunos valores de los que tenemos acá en nuestra ecuación original para comprobarlo. Por ejemplo, menos 5, que estaría por acá, menos 5 al cuadrado son 25. Menos 5 por 5 serían 25, 25 menos 25 es 0, ¿y 6 es mayor que 0? Por supuesto que sí. Vemos los valores, por ejemplo, de 0 del lado derecho, pues podríamos decir que 0 al cuadrado es 0, más 5 por 0 es 0, ¿y 6 es mayor que 0? Pues sí, también vemos que el valor de 0 que está dentro de esta parte del intervalo, pues también resuelve mi desigualdad. En general, pueden probar con los valores que ustedes quieran, no necesariamente valores enteros. Yo estoy utilizando valores enteros por comodidad, pero ustedes pueden utilizar cualquier número real que esté dentro del intervalo de menos infinito a menos 3 o de menos 2 al infinito, que de todos modos todo este es mi intervalo de solución de la desigualdad. Ojo con ese detalle, que en todo caso vamos a tener dos formas de resolver desigualdades. Una es aplicando las desigualdades lineales y la otra es utilizando este método que está dado a partir de las desigualdades no
lineales. Mire, ¿y cuáles más desigualdades no lineales están puestas dentro de este método? Otra vez caemos a la misma respuesta. O es lineal o es no lineal. Si es lineal, trabájela como lineal. Si es no lineal, pues resuélvala a través de este método que estamos explicando para las desigualdades no lineales. Pensemos en otro ejemplo un poquito distinto donde tenemos unas expresiones diferentes en donde vamos a tener, por ejemplo, la ecuación o mejor dicho la desigualdad 2x más 6 sobre x menos 2 menor que 0. ¿Qué pasa con esta desigualdad? Y voy a iniciar resolviéndola con un error. ¿Cómo resolviéndola con un error? Es muy común para mí que venga alguien y me diga, mire, voy a multiplicar el lado derecho de la desigualdad por x menos 2 y voy a multiplicar el otro lado de la desigualdad por lo mismo para que la desigualdad que tengo acá sea equivalente a la anterior. Y es más, x menos 2, entonces divide a x menos 2, se hacen 1 y me queda que 2x más 6 es menor que 0. Y ya me quedó una desigualdad lineal en donde ya digo que 2x es menor que menos 6 o que x es menor que menos 3. Y mire, me ahorré un montón de chance que usted puso ahí por decir que esta desigualdad no era lineal y ya vio que sí era lineal. Voy a dejar esta expresión hasta ahí para que la podamos comparar con el espacio de resolver mi desigualdad como lo que es, que en este caso pues no es una desigualdad lineal. Traigamos para acá nuestra desigualdad, nos teníamos que 2x más 6 sobre x menos 2 es menor que 0. Primer paso, pase todo de un lado de la desigualdad todo, y deje de 0 solo del otro lado de la desigualdad, ya lo hicieron por nosotros. Segundo paso, factorice. En esta expresión ni siquiera vamos a factorizar porque ya no se puede factorizar más a menos que queramos decir que 2 por x más 3 sobre x menos 2, pero no llegamos a ninguna parte a la hora de factorizar eso más, así que lo vamos a dejar como está. Tercer paso, encuentre los valores que van a partir mi intervalo, los valores de frontera. Bueno, eso se van a dar cuando cada uno de los factores que ya están factorizados, pues no se hagan iguales a 0. Vamos a decir entonces que 2x más 6 es igual a 0 cuando 2x es igual a menos 6 o cuando x es igual a menos 3. Por otro lado, el otro factor x menos 2 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 2. Tercer paso, construya una tabla o una gráfica. Yo prefiero hacer una mezcla entre las dos en donde digo, por supuesto que 2x más 6, x menos 2 y la forma en que las dos se combinan, que es diciendo que 2x más 6 partido x menos 2 y construyendo a la par, pues por supuesto, mi recta de los reales en este espacio para poder establecer pues mi gráfica. Establecemos los puntos de menos 3 y 2. Indicamos nuestros intervalos que irían desde menos infinito hasta menos 3, de menos 3 a 2
y de 2 al infinito. Sigo indicando bajo ese espacio que en este punto este factor se hace 0. Y en este punto este factor se hace 0. Evalúo entonces para este intervalo en este factor. Por ejemplo, tomo el valor de menos 5 que está dentro de este intervalo. Menos 5 por 2 van a ser 10, negativo. Más 6 pues me va a dar menos 4, veo que son valores negativos los que me van a dar en ese intervalo. De menos 3 a 2 puedo tomar, por ejemplo, el valor de 0. 2 por 0 es 0, más 6 me va a dar entonces valores positivos. De 2 en adelante, pues pensemos, por ejemplo, en 5. 5 por 2 van a ser 10, más 6 van a ser 16. Vamos con el siguiente factor, buscando valores de prueba otra vez en cada uno de los intervalos. De menos infinito a menos 3, pues sigo pensando en menos 5. Menos 5 menos 2, pues me va a dar menos 7, que es un valor negativo. De menos 3 a menos 2 sigo utilizando 0, por ejemplo. 0 menos 2 va a ser menos 2, que va a ser un valor negativo. Y de 2 en adelante sigo utilizando, por ejemplo, el 5. 5 menos 2, pues me va a dar 3 para que me den valores positivos. Como podemos ver ya en este espacio, pues entonces sigo insistiendo. Veamos que empezamos con valores negativos de este lado, 0, y se hacen positivos. Empezamos con valores negativos de este lado, 0, y se hacen positivos. Esto se da únicamente cuando tengo factores lineales, si no el comportamiento es distinto. Si empezáramos con valores positivos, cuando llegara a 0, pues cambia a valores negativos por la forma en que una recta pues corta el eje X en un momento dado. ¿Qué pasa en este sentido? Si probamos los valores extremos, es decir, menos 3 y menos 2, para ver si resuelven mi desigualdad, pues podemos ver particularmente que si tomáramos menos 3 por 2 serían menos 6. Menos 6 más 6 nos daría 0. Menos 3 menos 2 son menos 5, pero 0 dividido entre 5 es 0. ¿0 es menor que 0? No. Por ende, menos 3 nos resuelve mi desigualdad. Probamos con el valor de 2. 2 por 2 son 4, más 6 serían 10. Pero 2 menos 2 es 0. 10 dividido entre 0, decimos que esa expresión se indefine. ¿Por qué? Porque ya expresamos en clases anteriores que cualquier cosa dividido entre 0, vamos a decir que se indefine. Bajo esa perspectiva, entonces, ni menos 3 ni 2 resuelven mi desigualdad, así que ya probamos con los valores extremos y no los tomamos en cuenta. Y vamos a decir que menos por menos, menos dividido entre menos nos da más, más dividido entre menos es menos, y más dividido entre más, pues es más. Otra vez, un número par de factores negativos que se multiplican o dividen nos dan valores positivos. Un número impar de factores negativos que se multiplican o dividen nos dan valores negativos. Observemos que ahora nos está diciendo que esto que está acá tiene que ser menor que 0. Y el único segmento que es menor que 0 es este de acá en medio. Entonces tengo que indicar que la solución de mi desigualdad debe de ir ¿de dónde a dónde? Desde menos 3 hasta 2, sin incluir el menos 3 y sin incluir el 2. Dicho de otra forma, mi conjunto de solución debería de ir desde menos 3 hasta 2 como el intervalo de solución de mi desigualdad. Observemos si estos valores resuelven mi desigualdad. Por ejemplo, 0. 2 por 0 sería 0 más 6, pues nos quedan 6. 0 menos 2 nos quedaría, pues 6 partido menos 2 sería menos 3. ¿Menos 3 es menor que 0? Por supuesto que sí. Entonces, 0 resuelve mi desigualdad. Si probamos, por ejemplo, con el valor de menos 2, menos 2 por 2 sería menos 4. Menos 4 más 6, pues nos quedarían 2. Menos 2 menos 2 nos daría menos 4. 2 partido menos 4 es menos un medio. Menos un medio es menor que 0.
Sí. Y así podríamos seguir probando con todos aquellos valores que están dentro de este intervalo de solución y ver que efectivamente resuelven mi desigualdad. Si probamos con valores que están fuera de mi desigualdad, por ejemplo con menos 5, para ver qué nos pasa, diríamos que 2 por menos 5 serían menos 10, más 6 nos quedarían menos 4. Menos 5 menos 2 nos daría menos 7. En todo caso nos quedaría menos 4 séptimos, perdón, menos y dentro de menos es más, 4 séptimos. 4 séptimos es menor que 0, por supuesto que no. 4 séptimos es mayor que 0, pero como estamos dentro de un valor que no es de mi intervalo de solución, pues es correcto que nos resuelva la desigualdad. Ahora, veamos este espacio que está acá. Habíamos dicho que x es menor que menos 3, pero si veamos a nuestra gráfica, x es menor que menos 3 serían todos los valores que están desde menos infinito hacia menos 3. Y todos esos valores, como vemos, pues no resuelven mi desigualdad. Si no hacemos correctamente, si no seguimos todo el procedimiento para trabajar una desigualdad no lineal, vamos a llegar a conclusiones erradas, como en este caso, en donde dijimos que podíamos obtener una desigualdad lineal de esto, y ya vemos que los valores que obtenemos ni siquiera resuelven mi desigualdad. Así que podemos llegar a concluir erróneamente que la desigualdad no tiene solución, cuando realmente lo que estamos haciendo es un procedimiento equivocado al querernos ahorrar un poco de trabajo y convertir esta desigualdad, que no es lineal, en una desigualdad lineal y trabajarla como tal. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado en ese espacio y ver y separar el hecho de que solo tengo dos tipos de desigualdades: las lineales y las no lineales, para ver qué método debo utilizar para su solución.